Buenas noches a todos y a todas las que ya se encuentran en la sala de clases. Este día, 14 de abril del 2021, vamos a dar inicio a la clase de Derecho Procesal 2. Antes de que iniciemos con esta clase, debo de consultarles si ustedes tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre lo que hablamos en la clase anterior. Bueno, si no hay inquietudes, probablemente en el desarrollo de la clase puedan ir surgiendo y les recuerdo que pueden hacer cualquier consulta a través de su micrófono o a través del chat. Hemos estado hablando en la clase anterior sobre el recurso de casación. La hemos conceptualizado, pero terminamos hablando en la clase sobre las infracciones de presupuestos procesales subjetivos. ¿Verdad? Infracción de presupuestos procesales subjetivos. Y debemos de recordar o debemos de mencionar, bienvenidos a los compañeros y compañeras que van ingresando en este momento a la sala de clase. Les decía que infracción de presupuestos procesales subjetivos lo constituyen, por un lado, lo que se refiere a la jurisdicción y a la competencia del órgano judicial. Y por otro lado, se refiere a los requisitos necesarios para que haya una válida adquisición de ese carácter de parte en el proceso, ya sea como actor o como demandado, como demandante o como demandado. Y cuando nos referimos a esta infracción de presupuestos procesales subjetivos, hemos mencionado el abuso, exceso o defecto de jurisdicción, y también hemos hablado de la falta de competencia. También nos referimos en la clase anterior como motivos casables cuando se refiere a la competencia territorial. También hablamos en la clase anterior sobre los casos en que se ha dispuesto por parte de los involucrados en el conflicto el someter su caso al arbitraje y el pendiente compromiso. Yo les decía en la clase anterior que sobre este caso hay algún precedente jurisprudencial que corresponde a la Corte Suprema de Justicia cuando resuelve los conflictos de competencia, quien ha dicho que para dar una tutela jurisdiccional al acceso a la justicia, en el caso que se tratase de una situación de un caso sometido al arbitraje, deberá de esperarse la reacción de la parte demandada, que quien debe de alegar la incompetencia es la parte demandada. Buenas tardes a los jóvenes y a todas y todos los que han ingresado hace un momento a la sala de clase. ¿Me pueden informar si me escuchan bien, por favor? Sí, licenciada, sí, ahorita se le escucha bien. Bueno, está bien. Entonces, les decía que, gracias, les decía que han habido circunstancias en el desarrollo de la actividad jurisdiccional en el que en algunos casos que son controversias que se someten al conocimiento de un tribunal de arbitraje, me parece que la compañera Verónica tiene un problema con su audífono porque los demás compañeros sí escuchan, Verónica.
Bueno, les decía entonces que han habido casos en los que hay conflictos que ya con antelación han decidido que en el caso de que existiese una controversia, esa controversia la debe de conocer un tribunal de arbitraje y no un tribunal jurisdiccional, y en algún momento, cuando han llegado esos casos a los juzgados, el juez se declara incompetente. Y han habido precedentes jurisdiccionales que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho, mire, señor juez, usted no puede declararse incompetente de entrada. Deje, por acceso a la justicia, deje que la otra parte interesada en el conflicto decida si va a alegar la incompetencia. Y pues han ido cambiando los precedentes jurisdiccionales, ¿verdad? También otra de las circunstancias que puede ser disculpe que la interrumpa. No sé si puede repetir ese punto referente al arbitraje. Vale. Les decía que una circunstancia que puede ser también objeto de conocimiento en un recurso que puede haber una infracción casable cuando se trata un caso sometido al arbitraje y al pendiente compromiso. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que las partes que tienen un conflicto de manera previa decidieron y bilateralmente decidieron someter, en el caso que hubiera algún conflicto, a un tribunal de arbitraje, que no son jueces, ¿verdad? Sino que son árbitros, ¿verdad? Que están fuera del ámbito jurisdiccional. Entonces, lo que ocurre y ha ocurrido en el desarrollo histórico de la actividad jurisdiccional es que en algún momento se ha presentado un caso, una demanda de un caso, que ya se había decidido que el conocimiento de las controversias iba a ser a través de ese mecanismo, y algunos jueces se han declarado incompetentes para conocerlo y se han tenido que someter al arbitraje las partes tal como lo habían pactado. Pero en ese mismo devenir histórico, en ese mismo desarrollo, los precedentes jurisprudenciales han ido cambiando. Y el precedente que existe de la Corte Suprema de Justicia, o al menos el último que yo conozco, es que la Corte ha dicho, mire, juez, usted no puede declararse incompetente si no tiene conocimiento la parte contraria. ¿Por qué? Porque las partes lo que ocurre aquí es que se les abre un abanico de posibilidades de resolución de su conflicto. Lo pueden hacer a través del arbitraje, lo pueden hacer a través del acceso a la justicia judicial. Y si una de las partes presenta su caso por ese derecho constitucional de acceso a la justicia, usted de entrada no se puede declarar incompetente, sino que deje que la parte contraria lo alegue. Porque si no lo llegase a alegar, dice la Corte, por ese derecho de acceso a la justicia, usted, juez, deberá de resolver el conflicto de esa persona. También, otro de las circunstancias que puede ser un motivo de casación es la falta de capacidad para ser parte, como puede ser de una actuación procesal. Es decir, la postulación que hace un abogado en nombre de una persona. Ustedes saben que en el derecho civil mercantil, en nuestro Código Procesal Civil Mercantil, existe la postulación o representación judicial obligatoria. Es decir, que las partes materiales involucradas en el caso no pueden ir directamente a seguir su caso. Necesitan a alguien que postule y lo represente en el proceso, y este debe de ser un abogado. Y la infracción, el código establece la forma y cómo deben de ser los poderes que se otorgan para que exista esta postulación. Se determinan cuáles son
las capacidades que van a tener en representación de la parte material. O también puede ser que no se le tenga por parte, no se le acredite como parte, se le niega la posibilidad de poder actuar en ese proceso, a pesar de que sí reúne los atributos o los requisitos legales establecidos por el legislador. Estos defectos que pueden ser sobre la personalidad de los litigantes afectan a la correcta constitución de esa relación jurídico-procesal en esa vertiente subjetiva, y en ese sentido, al afectarla, anula el proceso de raíz. Eso puede ser que pueda ser subsanado, ¿verdad? No obstante, exista puede ser subsanado, y eso es lo que deberá verificar la Sala de lo Civil cuando conozca un recurso de casación. ¿En qué casos podemos poner un ejemplo de que pueda subsanarse este defecto? Tenemos en el caso de las personas jurídicas que los representantes procesales de las personas jurídicas, esos poderes son otorgados por el representante legal de esa sociedad. Las sociedades, el gobierno de las sociedades tienen plazos para poder ejercer la representación legal. Y si cuando se otorga el poder, el notario tiene obligación de relacionar en ese poder que la personería con la que está compareciendo ese representante legal a otorgarle un poder general judicial especial a un abogado es suficiente, tiene que dar fe. Y debe de dar fe relacionando los documentos con los cuales considera que queda acreditada esa circunstancia. Esto es importante porque eso permite que el abogado no tenga que andar cargando con la escritura de constitución de la sociedad, ¿verdad? Porque ya el notario en esa escritura dio fe de esa personería. Y cuando se relaciona, dice, doy fe porque se ha acreditado que el señor fulano de tal es el que tiene la representación legal de la sociedad, que el periodo de ejercicio es tanto y que él fue electo a partir de tal fecha, es decir, que este periodo va a vencer en tal plazo. Y muy probablemente este plazo puede vencer cuando el proceso está en desarrollo, ¿verdad? Cuando todavía hay audiencias que realizar, cuando todavía hay cosas que hacer en el proceso. Y imagínense ustedes que vamos a hacer una audiencia preparatoria en un proceso común y nos damos cuenta que la personería de ese abogado resulta que ya está vencida porque la persona que le otorgó el poder para poder actuar válidamente en el proceso también ya venció el plazo para el cual había sido electo. Entonces, esos son los defectos procesales que el legislador ha permitido que se puedan subsanar en audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria, si se detectara ese defecto procesal, pues el juez lo que debe dejar primero es que las partes lo denuncien, ¿verdad? Y por eso siempre se le confiere la palabra a las partes para que lo puedan denunciar. Pero si fuera el caso que ninguna de las partes lo denuncia, a pesar de que se les considera la palabra para eso una audiencia, pues el juez también de oficio lo puede advertir a las partes. Y una vez se los advierte, pues los escucha para que se pronuncie. Y como a criterio del legislador, esa representación procesal, ese poder puede ser subsanado, pues entonces el legislador ha dejado un plazo para que si no lo subsanan en la audiencia, lo puedan subsanar en un plazo y se pueda continuar con ese proceso de manera correcta. Entonces, por eso es que
se dice que lo que debe de verificar la sala es que ese defecto en la personalidad del que representa procesalmente a una de las partes no se hubiese subsanado. Existe y no se hubiese subsanado. Pero también hay presupuestos objetivos en los recursos de casación. Hay infracción a esos presupuestos objetivos. Y esa infracción a esos presupuestos objetivos puede ser un inadecuado procedimiento. Es decir, que para que un proceso se considere válidamente sustanciado, tiene que seguir un trámite o un cauce que ya se ha establecido. Permítanme un momento, por favor. Entonces les decía que una infracción al proceso, que es un presupuesto procesal objetivo y que puede ser un motivo de casación, es un inadecuado procedimiento, porque el legislador ha establecido en la ley cuál es el trámite que debe de seguir. No se trata de un tema de ritos y de plazos del procedimiento estrictamente hablando. Es un tema legal porque el legislador es el que ha determinado cuál es el cauce que debe de seguir cada proceso. Ustedes encuentran en el Código Procesal Civil cómo debe de tramitarse el procedimiento abreviado. Y ustedes encuentran también cómo debe de tramitarse el procedimiento común. Igual encuentran el trámite del proceso especial ejecutivo, del proceso posesorio, del proceso monitorio. El legislador ha dicho cuál es el trámite que debe de seguirse y a veces le remite algunas normas generales de otros procesos. Es decir, que se trata ante todo en esta vertiente del cauce que debe seguir el proceso de un régimen de derechos y garantías, que estos régimen de derechos y garantías se amarran a un determinado modelo procesal de acuerdo al sistema de alegaciones y de prueba que va a dominar en cada caso. Es decir, que para cada caso, para cada proceso, hay principios de actuación jurisdiccional que tienen una función importante en cada proceso. Y por eso, ustedes van a ver que cuando hablemos del proceso de ejecución forzosa, vamos a encontrar que en ese proceso de ejecución forzosa aplica una serie de principios. Pero estos principios, algunos se aplican con mucha menos intensidad de lo que se aplica en el proceso común, en el proceso abreviado. ¿Y cuáles son los que vamos a ver cuando veamos eso? Que encontramos algunos principios que tienen mayor intensidad en el proceso de ejecución forzosa, ¿verdad? Pero en la cuestión de la oralidad, en la cuestión del derecho de defensa, contradicción, hay principios y derechos fundamentales que predominan en todos los procesos. Pero también en nuestro Código Procesal Civil encontramos una serie de principios que se aplican en los procesos establecidos de manera legal. Es decir, que los procedimientos, por ser normas de orden público, se hayan regulados en la ley. Están predeterminados para cada controversia y también deviene de la materia del caso que se está conociendo. Y incluso las partes pueden elegir entre un proceso especial a otro ordinario.
eso sigue siendo improrrogable cumplir con los requisitos para acudir a uno u otro proceso. Si la parte decidió, por alguna razón, elegir un proceso, aunque también debemos de recordar que nuestro Código Procesal Civil Mercantil establece al juzgador que si la parte se hubiese equivocado en la vertiente o el cauce procesal que va a seguir, el juez que conoce el derecho puede encauzar por la vía procesal adecuada. Es decir, que si existe una vulneración a esas normas de orden público o hay una falta de un presupuesto válido para el proceso que es de carácter objetivo y de naturaleza insubsanable, a pesar de haber atravesado incluso 2 instancias y llega a casación, pues eso puede ser reanalizado. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Imagínese usted un proceso común de determinación de contrato y desocupación de inmuebles. Me refiero a un proceso que no es un proceso de los de inquilinato, sino un proceso común porque es un contrato de arrendamiento de un inmueble para un negocio donde no vive el arrendatario en el lugar. Entonces, ese es un contrato que se somete a las reglas del derecho común, no a las reglas de la ley de inquilinato. En ese caso, cuando se pide la desocupación del inmueble, hay un artículo del Código Civil, que es el 1422, que establece cuándo se está en mora. Ahí dice los supuestos. Y en el caso de que lo que se está pidiendo es la restitución de un inmueble, el artículo 1737 del Código Civil también dice cuándo va a estar en mora de restituir el inmueble. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para que la parte interesada pueda iniciar ese proceso tiene que haber seguido las diligencias de restitución de inmueble. ¿Para qué? Para que el que debe de restituir esté en mora. Porque si ustedes le dan lectura a ese artículo 1737, van a encontrar que es necesario que se sigan esas diligencias. El legislador en ese punto no ha sido claro cuál es el trámite que hay que seguir, pero nosotros, si tomamos en cuenta los precedentes jurisprudenciales, vamos a encontrar que se ha dicho que esas diligencias pueden ser vía judicial, es decir, ante un juzgado, o pueden ser vía notarial, que es donde el notario actúa por sí, ante sí, él da fe de lo que ocurre y deja constancia en acta notarial que le hizo saber a la persona obligada que debe de restituir el inmueble, para que a través de eso se pueda establecer la mora, ¿verdad? Porque no se puede iniciar la acción. Imagínense ustedes que presentan la demanda y cuando presentaron la demanda ni se dijo nada sobre eso, ni tampoco se presentó esa diligencia. No se agregaron a la diligencia, a la demanda. Retomemos que los documentos, el momento procesal oportuno para presentarlos y proponerlos es con la demanda. Artículo 289, Código Procesal Civil Mercantil. No lo hizo, ni dijo nada en los hechos. Y imagínense, el juez es un ser humano que puede estar en un momento que no se cerciora que eso se falta. Y sigue el trámite del proceso. Y seguimos con que se emplazó a la parte no dijo nada, puede ocurrir que no dijo nada, no contestó la demanda, fue declarado rebelde, o contestó la demanda y no dijo nada al respecto, o no fue posible localizar a ese demandado
y se le nombró un curador. Pueden ocurrir muchos supuestos. Y entonces el proceso, llegar a esta sentencia con ese defecto. Y no se dijo nada. Se estimó la pretensión del demandado. Imagínense que por cualquier motivo se apela de esa sentencia y en casación, en apelación tampoco se dijo nada. ¿Verdad? Entonces, si existe la posibilidad de que se pueda interponer el recurso de casación, ese es un defecto que ese es un presupuesto procesal necesario para iniciar ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que si se dieron cuenta desde el inicio, se debió haber declarado liminarmente improponible la demanda. Si se hubiese detectado ese defecto en el momento de la audiencia preparatoria, se debió haber declarado improponible sobrevenidamente la demanda. Si se detectó al momento de emitir la sentencia, pues se debió de haber declarado improponible también al momento de la sentencia, por falta de uno de los presupuestos. Pero van todas las oportunidades procesales de poder hacerlo. Ese es un presupuesto esencial. Existen todas esas oportunidades, pero no se hizo. Y entonces puede llegar hasta casación ese proceso y por falta de ese presupuesto de carácter objetivo para iniciar esa acción, para incoar esa pretensión y que resulta ser de naturaleza insubsanable, porque a esas alturas no es válido hacer una prevención al respecto, porque el momento procesal oportuno era con la demanda, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo en el que nos podemos encontrar en una de estas circunstancias de falta de un presupuesto válido, ¿verdad? Entonces, se dio un proceso inadecuado, ¿verdad? Se dio un proceso inadecuado por eso. Pero también puede suceder y puede haber un motivo casable, que es una infracción de presupuestos procesales objetivos, y esto puede ser que en el proceso se haya dado, acordémonos, yo creo que ustedes ya han escuchado que hay formas de terminar de manera anticipada el proceso, que puede ser la renuncia, el desistimiento, el allanamiento, la transacción, ¿ya? Esas son formas de terminar anticipadamente el proceso. Pero también, cuando esto ocurre, el artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil establece que la pretensión siempre está a disponibilidad de las partes, ¿ya? Entonces, las partes pueden disponer de su pretensión y por eso pueden renunciar, pueden desistir, o pueden allanarse, o pueden transar. Pero ¿cuál es el límite? El límite es que sea un objeto disponible, ¿ya? Que la parte pueda disponer de esa pretensión. Porque si a pesar de que no es un objeto disponible, porque compromete el derecho de terceros o de menores, o porque son materias que no pueden ser objeto de esas formas de terminar anticipadamente el proceso, es decir, todas esas formas de autocomposición de la litis, que pueden ser de manera unilateral o bilateral de las partes, así como lo señala el 129 y 132 del Código Procesal Civil Mercantil, puede haber esa infracción a esas reglas de regulación. Y entonces está conectada a esa existencia objetiva del proceso, ¿verdad? Y si estos mecanismos ya han sido ejercitados por el actor, es decir, que ha renunciado o desistido, o por el demandado que se ha allanado, o por ambas partes, porque la transacción es bilateral, entonces va a resultar necesario
que se esclarezca a través del recurso de casación si realmente se han acreditado los requisitos de fondo y de forma para que estos mecanismos de autocomposición surtan efectos dentro del proceso y que puedan homologar y por consiguiente que se archiven las actuaciones. Por ejemplo, como les mencionaba, puede ser un objeto no disponible, el derecho de menores, relaciones familiares, pero también hay preceptos como en el caso de que hay circunstancias en que se necesita el consentimiento del demandado en ciertos casos de desistimiento, y también hay prohibiciones para allanarse. Eso lo encuentran en el artículo 131. ¿Cuándo necesitamos el consentimiento de la otra parte, de la parte demandada para allanarse? Cuando el proceso está en un estado en que el demandado ya fue emplazado, ¿verdad? Entonces, si ya fue emplazado el demandado, hay necesidad de escuchar su opinión respecto al desistimiento del proceso, porque muchas veces podría ser que la parte esté utilizándole como un mecanismo en su proceso, porque ya se dio cuenta que su pretensión se puede ver desestimada si continúa con ese proceso por haber algún defecto o porque él mismo se da cuenta que ha cometido un error, entonces desiste del proceso. Y cuando ya ha sido emplazado el demandado también, que también tiene su abogado, puede haber dicho, bueno, yo pido que continúe este proceso, porque este proceso, si se continúa, la sentencia va a ser desestimatoria. Y tomen en cuenta de que si hay un desistimiento, lo que ocurre es que el derecho material, la pretensión, se mantiene, la puede volver a iniciar. Lo que no ocurre cuando se emite una sentencia desestimatoria, porque ya se entró a conocer el fondo del proceso y entonces ya no se puede volver a discutir ese caso por la aplicación del principio ne bis in idem o doble juzgamiento. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, licenciada, ¿la renuncia y el desistimiento son lo mismo? No, son dos mecanismos tienen diferentes trámites. La renuncia no deja latente el derecho material y el desistimiento sí. La renuncia puede ser necesario que se emita una sentencia absolutoria. Y en el desistimiento no, es un auto en el que se tiene por desistido. Vámonos por ahí por el artículo, veamos 129 y 131, vamos a ver. Si alguien lo tiene a la mano. El 129 dice. ¿Lic? Sí. 129, démele lectura, por favor. Dice, ¿Sí? renuncia, artículo 129, cuando el demandante manifieste su renuncia a la pretensión procesal ejercitada o al derecho material en que funde su pretensión, el juez dictará sentencia absolutoria del demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente improponible, en cuyo caso dictará auto mandando seguir el proceso de adelante. La renuncia ha de ser personal, clara, expresa, sin condición alguna y deberá formularse apudacta, dice, o por medio de apoderado con poder especial. Sí. La sentencia absolutoria tendrá efectos de cosa juzgada.
escrito de terminaciones anticipadas del proceso, uno tiene especial cuidado de qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha generado para que se esté solicitando la extinción de la obligación, porque a veces se hace una mezcla. A veces dice, mire, hemos llegado a un arreglo extrajudicial, dice, y por eso vengo a desistir del proceso, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque el efecto del desistimiento es que deja vivo ese derecho material. Quiere decir que la parte lo puede volver a intentar. Y si ustedes en el escrito está detectando que lo que hubo es que hubo una transacción que lo que hace es que le pagó o se hizo una nueva obligación, entonces uno tiene que pedir las aclaraciones correspondientes para emitir la resolución que corresponde. Entonces, a veces lo que dice el representante procesal por un error puede ir en detrimento del derecho de las partes. Puede llegar a decirle, mire, tengo instrucciones de mi poder dante que ya no siga con este proceso porque va a darle la oportunidad al demandado que se ponga al día o cualquier cosa, ¿verdad? Pero que usted pueda entrever que está una obligación pendiente que no se ha pagado y por esa razón vengo a renunciar del presente proceso. O sea, los términos jurídicamente y procesalmente hablando tienen un significado y entonces a veces la parte lo puede utilizar como un sinónimo y puede perjudicar a la parte material, porque si usted observa el 129, si la parte va y renuncia, lo que debe de emitirse es una sentencia absolutoria y tiene los efectos de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que no puede volver a intentar esa acción. Entonces, por eso es que esa, digamos, es la diferencia más fundamental con el desistimiento. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Y como el compañero leía, ustedes ven que el artículo 129 le dice que salvo que la renuncia fuera de un derecho indisponible, pues el límite para utilizar esos mecanismos autocompositivos que pueden ser unilaterales o bilaterales, el límite es la ley, ¿verdad? El límite lo tiene el mismo 126 del Código Procesal Civil Mercantil. También igual, si la parte se va a allanar, también esos son los límites, ¿verdad? Que no tiene que ser un derecho no disponible. También otra de estos presupuestos objetivos y que pueden ser motivos de casación es el que se refiere a la falta de emplazamiento para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque esto va en contra de uno de los derechos fundamentales de defensa y contradicción. La falta de emplazamiento no va a ser solo porque no lo hayan realizado, sino que porque puede ser que haya una ausencia del proceso, en el proceso del demandado, pero esta ausencia en el proceso puede ser porque no ha sido emplazado para contestar la demanda. Es decir, que hay casos que en el proceso el demandado está ausente durante todo el proceso, aunque haya sido emplazado, pero al caso en el que nos referimos es que el demandado no está presente en el proceso porque no ha sido emplazado para contestar la demanda. Y esto puede ocurrir que este demandado, por noticias de algún tercero, de manera extrajudicial tiene conocimiento de la tramitación de la causa antes de que se finalice y entonces este decide comparecer al proceso, ¿verdad? Pero no se acuerda
la retroacción de las actuaciones. Y entonces, si no ocurre eso, se priva de esas fases esenciales de defensa en el juicio al demandado. Y eso lo hace susceptible de apelación. Y esa sentencia que recae, y si esa lesión no se ha reparado en la segunda instancia, pues también puede alegarse en la casación. Pero en este caso, la falta de emplazamiento para comparecer el proceso tiene que deben de distinguirse esa causa que motiva la falta de emplazamiento, porque eso puede hacer que la magnitud del problema varíe, como también la solución que debe de darse a esta circunstancia. Es decir, que se puede haber omitido el emplazamiento porque no aparece como demandado en el proceso. Y esto es provocado porque la persona que no está emplazada, porque no aparece identificada en la demanda como sujeto pasivo de la acción, se ha omitido mencionarlo en la misma. De manera absoluta no se ha mencionado ni se ha descrito como un tercero respecto de los hechos, lo cual no, digamos, provocó que el juez no formulara el emplazamiento para esta persona. Y si la sentencia al final la condena por sorpresa, porque de la lectura de todo el expediente el juez determina como un verdadero papel en la relación jurídica, pero lo hace sin haberlo llamado, ni retrotrajo el proceso a las actuaciones, entonces lo que hubo es una indefensión y por tanto hay una nulidad de todo lo actuado desde la admisión a trámite de la demanda, así como hay una nulidad por los supuestos de la sentencia de primera instancia y de apelación que hayan sido dictadas. Entonces se puede discutir este motivo casacional. Y esto es porque, si volvemos otra vez, hablemos de la preparatoria en el proceso común, ¿verdad? Tenemos que, les conferimos uno de los objetivos que señala el artículo 292 del Código Procesal Civil Mercantil es que se denuncien los defectos procesales o defectos de proponibilidad que pueda presentar ese proceso. Es decir, lo que se pretende es sanear un proceso que puede estar defectuoso para evitar que continúe hasta el final y que la pretensión se vea desestimada por esos defectos. Entonces, ¿cuál pudiera ser un caso? Un caso en el que, por ejemplo, un proceso de prescripción, un proceso reivindicatorio, ¿vale? Y entonces se inicia contra Pedro y Pablo y Juan, ellos son demandados. Y cuando van a hacer los emplazamientos de estos demandados, pues los emplazan, nadie dijo nada, ¿verdad? Y vamos que se hace un reconocimiento judicial, o mejor vámonos antes del reconocimiento judicial, vámonos al emplazamiento. Dice el notificador que cuando emplazó a Pedro, Pablo y a Juan, le recibió la señora Martina, no sé, o que no es ninguno de los demandados, y que es una señora mayor de edad, que manifiesta que vive ahí en el inmueble y que se compromete a que cuando llegue Pedro, Pablo y Juan, le va a entregar las esquelas de emplazamiento. Así lo dice el notificador. Cuando llegamos a la audiencia preparatoria, cuando le conferimos la palabra a las partes para que se pronuncien, si hay un defecto procesal, viene y la parte demandada alega la falta de litis consorcio pasivo.
¿Qué quiere decir? Que el demandante debió presentar la demanda también contra Martina, que es mayor de edad y que vive en ese inmueble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se emita la sentencia, si es que se llega a estimar la pretensión, esa sentencia también va a afectar a Martina, ¿verdad? Entonces, nos toca en este caso que si la parte lo alega, le corremos traslado a la otra parte. Pero puede ser que la parte no lo haya alegado, como puede ser que sí. Pero el juez puede ser que haya estimado esa falta de litis consorcio pasivo y haya retrotraído el proceso y ordenado, porque es una circunstancia que puede ser subsanada, y ordenado a la parte demandante que constituye el litis consorcio pasivo también en contra de tal. Y le da un plazo, vea, y le advierte que si no lo hace, se va a declarar improponible, inadmisible la demanda. Así dice. Y luego, esa es una de las circunstancias. Pero ¿qué pasa si ni la parte dijo nada, ni el juez de oficio lo advirtió? Así se fue el proceso. Y se va a una sentencia y la parte apela a esa sentencia, esta señora, y también en apelación no le subsanaron ese defecto, que es un defecto que le ocasiona una indefensión, ¿verdad? Hay una nulidad. Y entonces en este caso se puede todavía en casación revisar estas circunstancias, ¿verdad? Este es uno de los casos por los cuales se puede haber omitido emplazar. Otro de los casos es, por eso es que el funcionario judicial debe ser muy cuidadoso en cuanto a que se busque y se localice al demandado de manera personal, ¿verdad? Porque el código ha permitido que si después de hacer todas las diligencias necesarias para localizar al demandado no se ubica, pues se puede hacer uso del mecanismo de emplazamiento por edicto, ¿verdad? Y se le nombra un curador especial para que lo represente en el proceso. Pero deben de cerrarse todos los espacios. El juzgador debe de solicitar informes a todos los lugares donde exista la posibilidad de encontrar una dirección. Porque si el juzgador simplemente pide informe a unas 3 oficinitas y como ahí le dijeron que no, lo mandó a notificar por edicto y el demandado no se demuestra que no tuvo la posibilidad de enterarse, no fue emplazado, no se potenció realmente ese derecho de defensa y contradicción. Entonces puede también ocurrir eso en ese caso, ¿verdad? También puede ocurrir porque la parte de manera maliciosa, la parte demandante, como tiene obligación de proporcionar la dirección donde se pueda emplazar al demandado, proporciona una dirección incorrecta. Y cuando se hace el emplazamiento, pues también puede ser que por error, por mala fe, por lo que sea, pues no se hizo, digamos, de manera diligente el emplazamiento, de tal manera que no quedara duda que esa persona vivía allí, ¿verdad? Y realmente no vive allí. En algún momento puede ser que vive allí, o puede ser que en algún momento pueda llegar a ese inmueble, pero lo puede hacer fuera de los plazos en los que puede ejercer el derecho de defensa, fuera de los plazos donde pueda él intervenir todavía en el proceso. Pueden haber motivos, es decir, que la casuística puede variar y debe de analizarse de manera objetiva si ese caso es suficiente para contravenir el derecho de defensa y contradicción. Entonces puede ser que por ese emplazamiento incorrecto en el que se haya emitido la demanda, se le da trámite a la demanda
pero ese emplazamiento no se produce por razones ajenas a su voluntad, que puede, como les decía, deberse al ocultamiento del paradero por el actor para que no se le emplace, o como porque en verdad este no lo sabe y el órgano judicial, que tiene obligación de colaborar, está obligado por ley a colaborar para la ubicación, cuando ya no es posible por parte del demandante, no agota todas las diligencias posibles para su localización. En el artículo 181, párrafo segundo, el Código Procesal Civil Mercantil lo establece. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál pueden creer ustedes que puede ser otro caso de falta de emplazamiento o de emplazamiento incorrecto que ustedes en un caso concreto pudieran alegar en una casación? ¿Por un error en el correo o en el sistema de notificación electrónica? Pudiera ser. Sí, lo que pasa que el emplazamiento es como muy raro, salvo que llegase un representante procesal de la parte demandada a mostrarse parte antes del emplazamiento y que fuese autorizado para recibir emplazamiento y señalara su correo electrónico, allí sí puede existir la posibilidad de que pues hubiera un error en el mismo. Aunque le voy a decir que como los números son únicos, ¿verdad? Si hay un error, le va, al imprimirlo, le va a decir que es incorrecto, porque le va a aparecer otro nombre, pero existe la posibilidad que por el margen de error humano no se fije el notificador ni el juez. Y en esos casos que mencionamos de que se hizo un emplazamiento erróneo, un emplazamiento mal realizado, se puede llegar a la notificación por edicto, ¿verdad? Pero esta notificación no va a estar justificada si posteriormente se descubre que el actor fue incorrecto, él proporcionó direcciones equivocadas donde realmente no se podía encontrar al demandado para obligar a que se hiciera la notificación por edicto y que realmente no se diera cuenta. O también por la falta de diligencia del juzgado, ¿vea? Cuando no agota todas esas posibilidades razonables de notificación personal. Y esto ocasiona indefensión, ¿verdad? Y nulidad del proceso. Además de que el litigante puede ser sancionado económicamente por su actuación de mala fe, de acuerdo a lo que establece el 186 del Código Procesal Civil Mercantil. La tercera hipótesis que ya la hemos mencionado es la de la falta de emplazamiento que ocasiona una lesión del derecho de defensa cuando no existe la correcta constitución de la relación procesal. Y entonces el recurso de casación puede ser promovido por ese litis consorte pasivo necesario que no ha sido llamado al proceso, ¿verdad? Y donde, de acuerdo a lo que establece el artículo 76 del Código Procesal Civil Mercantil, esa relación jurídica resulta ser indivisible. Hay una pluralidad de participantes. Indudablemente las partes resultan afectadas por el proceso y el Tribunal de Casación puede reexaminar este vicio, reparar este vicio. También esta no se utiliza de manera arbitraria, ¿verdad? Debe de acreditarse efectivamente que esta persona está
legitimada para actuar en el proceso, legitimada pasivamente, ¿verdad? Es decir, para actuar como demandado en el proceso. Pero también, obviamente, que aunque estuviese legitimado para actuar en el proceso, pero resulta que fue absuelto en la sentencia definitiva que no formaba parte de la relación controvertida, acuérdense que para poder incoar un recurso, la sentencia le debe de causar un agravo. Y el actor en el recurso de casación no solo puede ser el demandado, puede ser el demandante. Si resulta que el haberle absuelto de la sentencia definitiva porque no consideraba que formase parte de esa relación controvertida, pues eso le va a afectar al demandante y este puede pedir que se reexamine esta circunstancia. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Fíjense que el motivo casacional es el de liticonsorcio pasivo, no el de liticonsorcio activo, porque recordemos que la pretensión está a disposición de las partes y el juzgador no puede obligar a una persona que está legitimada activamente a incoar una demanda, ¿verdad? El juzgado no lo puede también integrar de oficio. También lo que sí hace el juez es prevenir al demandante que lo haga, ¿verdad? Y si él digamos que lo hace, no lo cumple, entonces porque esto del liticonsorcio pasivo necesario se puede detectar desde la presentación de la demanda. Yo les he puesto ejemplos de casos en los que se detecta posteriormente, pero eso el juez lo puede detectar desde la exposición de los hechos, ¿verdad? Entonces el juez hace la prevención y si no lo subsana, pues se declara inadmisible la demanda. ¿Tenemos preguntas? No, licenciada. No hay preguntas. Bueno, también es importante de que el juzgador, en el caso del litis consorte, cuando se trata de la figura del demandado, debe de fijarse que la litis, es decir, esa relación procesal subjetiva esté bien trabada, ¿verdad? Y que no se le ha emplazado por alguna de las circunstancias que ya hemos dicho. Es decir, porque el actor ocultó el paradero o porque no se hicieron las diligencias necesarias para localizar, ¿verdad? Por eso es que vieran que en la práctica resultan como muy efectivas el que se le solicite a la superintendencia, por ejemplo, del sistema financiero, que le solicite a los bancos que manifiesten si tienen alguna dirección donde se pueda localizar algún demandado. Esas direcciones han sido muy efectivas en muchos casos para localizar a un demandado de manera personal, que es mucho más efectivo a que se le tenga que mandar a emplazar por medio de edicto, donde existe la posibilidad de que no se encuentre dentro del territorio nacional y no pueda enterarse en los periódicos de circulación sobre el proceso. Que lo que debe de derivar de manera objetiva es que eso, lo que está pasando, no hubiera ocurrido si el demandado hubiese sido emplazado de manera correcta. Es decir, que fue emplazado de manera incorrecta.
Por otra parte, también en estos enunciados o objetivos se incluye la caducidad de la pretensión. En primer lugar, se incluye la caducidad de la acción en todos aquellos ámbitos materiales en que la ley estipula un plazo fatal para el ejercicio de las pretensiones, es decir, relativas a un determinado derecho o a un título jurídico. Pasado ese plazo no pueden exigirse judicialmente esos derechos. En segundo lugar, la lógica y la trascendencia de la infracción nos lleva a incluir también en este apartado los casos de la caducidad de la instancia. En el supuesto que el procedimiento se ha visto paralizado por la inactividad de la parte, ¿verdad? Y que no ha sido reanudado en los plazos suficientemente holgados que el legislador ha establecido en el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces llevan a el legislador ha presumido un abandono de la pretensión por parte del demandante, ¿verdad? Que es el que actúa sobre estos efectos. En este caso, puede, digamos, rehabilitarse los plazos si se acredita la concurrencia de un impedimento por fuerza mayor para actuar. Eso lo encontramos en el artículo 135 del Código Procesal Civil Mercantil. Lo que no es justamente el aspecto controvertido en el recurso, que también puede conocer del problema de la caducidad de primera instancia, que no fue decretada en apelación o la producida ya estando en la segunda instancia. Aquí es bien importante que cuando se decreta la caducidad de la instancia se debe ser muy cuidadoso, porque el proceso civil mercantil solo se necesita algunas cuestiones que deben de ser proporcionadas por el demandante. De ahí, una vez se ha presentado la demanda, el impulso es oficioso. ¿Y en qué casos necesitamos? El demandante tiene obligación de proporcionar la dirección donde deba de ser emplazado el demandado. Y en el caso que no lo pueda proporcionar, puede solicitar la colaboración al juez para que libre oficio de localización, y en última instancia puede pedir que se haga mediante edicto. Y entonces, cuando se va a decretar la caducidad de la instancia, tiene que analizarse que realmente el proceso está paralizado porque no hay impulso de la parte, ¿verdad? Y el impulso de la parte se puede también referir al hecho de que debe estar atento de que si hay peticiones, hay cosas que hacerse, y el juzgado no lo ha hecho, debe estar anuente a pedir que se haga, ¿verdad? No debe, como dicen, dormirse en los laureles. Pero a estos plazos para el ejercicio de la acción, por ejemplo, tenemos el ejercicio de las acciones cambiarias a las que se refiere el Código de Comercio, en el 639, 645, 776, 791, 871. También el ejercicio de las acciones de otras contrataciones mercantiles, del 995, 996, 1021 y 1562. También del Código de Comercio. O los 60 días al que se refiere el artículo 57 en cuanto a la acción civil, en la ley de procedimiento en cuanto al ejercicio de la acción civil por daños por accidentes de tránsito, entre otros que podemos mencionar. Otro supuesto objetivo es la litipendencia y la cosa juzgada. Hay razones esenciales de seguridad jurídica y de prohibición, tanto en el proceso civil sobre no bis in idem, que determinan que un proceso es inútil, pero además no puede existir cuando lo que en él se pretende es deducir la misma pretensión que ya ha sido objeto en un primer proceso. Es decir,
que ya hubiese finalizado por sentencia firme, el llamado efecto negativo de la cosa juzgada al que se refiere el artículo 231. Lo que sí también es importante mencionar es que debe de haberse al menos ya emitido la demanda en cuanto a la litispendencia, debe de haberse admitido la demanda a trámite, ¿verdad? Para alegar. Y también debe de establecerse que en ambos procesos por el que se está alegando la litispendencia, hay como la conocida como triple identidad del sujeto. Objeto y causa entre ambos procesos pueden aducirse como una excepción procesal y también, imaginen que no se hizo, se puede alegar como motivo de casación. También pueden existir dos procesos y puede haber identidad, pero no en todos los casos podemos estar en presencia de un problema de prejudicialidad o también del llamado efecto positivo de la cosa juzgada material, es decir, de vinculación de lo resuelto sobre cualquier otro proceso posterior que debata los mismos hechos. Eso lo encuentran ustedes en el mismo artículo 231, inciso segundo del Código Procesal Civil Mercantil, que se vuelve constitutivo de una infracción procesal y por el efecto que en este caso se haya ocasionado, ya no por litispendencia, sino por el efecto que puede haber infringido una disposición procesal. Y hablábamos también de la denegación de prueba legalmente admisible. Todas esas denegaciones de prueba al ejercicio del derecho de prueba, tanto en la primera instancia como en la apelación, tiene que haberse solicitado y denunciado en la segunda instancia. ¿Verdad? La práctica de la prueba denegada por el juzgado de primera instancia, así como también aquella prueba que no se pudo aportar en aquel momento porque no existía documentos, por ejemplo, o porque le eran desconocidos a la parte. ¿Verdad? Hay, digamos, alternativas sobre la actividad de prueba en la segunda instancia dentro del tema de la apelación. Si no se practicó un medio de prueba admitido en la instancia, también esa es otra vertiente de indefensión probatoria, que no por la inadición, sino por la falta de la práctica de prueba. O sea que se admitió y no se practicó. Entonces, se admitió y no pudo formar parte de todo ese cúmulo de medios de convicción judicial. Y esa falta de práctica de prueba pudo haberse iniciado desde la primera instancia. Y así debió haberse pedido a la Cámara. O también puede tratarse de prueba nueva, que no pudo pedirse en primera instancia, que por ello se solicitó en la segunda instancia y el Tribunal de Apelación la emita, pero no de una manera, digamos, diligente, no la practicó. Y entonces la consecuencia es la misma. También el hecho de practicarse un medio de prueba ilícito. Imagínense que ingresa una prueba que se ha obtenido con incumplimiento de cualquiera de las formalidades legales o bien con vulneración de los derechos fundamentales que perjudican a otras partes distintas a la que está promoviendo la prueba. Esta situación no compromete propiamente el derecho a la prueba en el sentido más estricto, pero sí compromete la garantía del debido proceso.
es decir, a una concepción limpia de las reglas del juego procesal, que prohíbe que puedan valorarse en la sentencia medios de prueba obtenidos al margen de la ley, en algunos de los 2 grados que se recuerdan en el artículo 316, que es el precepto directamente infringido, como es la relación con aquel que prevé las reglas de la práctica del medio si la ilicitud deriva de él. También otro, digamos, elemento procesal objetivo son los vicios de la sentencia como un acto procesal. La sentencia tiene requisitos internos y externos, ¿ya? Y por requisitos internos el legislador ha referido la infracción de las reglas sobre congruencia, es decir, a las normas que se atienden para tomar una decisión, ¿ya? Cuando se trata de órganos colegiados. También, cuando se refiere a la congruencia, el artículo 523 aprovecha en el ordinal 14 para enunciar el defecto negativo, ¿ya? Lo que había formulado en positivo en el deber, en el artículo 218. Y hay así congruencia, digamos que hay un quebrantamiento de la congruencia, es decir, que hay incongruencia cuando se ha otorgado más de lo pedido por el actor, es decir, ultra petita, hay una incongruencia porque es ultra petita, da más de lo pedido, menos de lo resistido por el demandado, infrapetita, o cosa distinta a la solicitada por ambas partes. O además puede haber omitido resolver alguna de las causas de pedir. Es decir, que el petitorio, hay una de las peticiones que no le dijo ni sí ni no, ¿verdad? Simplemente omitió pronunciar. Entonces, pues ahí también hay un quebrantamiento a la congruencia. Es lo que se llama incongruencia omisiva. Y eso se puede ver tanto en la demanda como en la reconvención, ¿verdad? Eso siempre existe en esos 2 casos. Y los requisitos externos son los que atañen a la motivación de la resolución y a la forma que debe tener esta. Ejemplos de defecto de motivación es la omisión, por ejemplo, en la relación de los hechos probados, o la omisión en la fundamentación jurídica, o cuando hay oscuridad en la redacción del fallo. Eso se conocen como defectos de motivación o en los requisitos externos de la resolución. Si hay falta de motivación, es decir, que la decisión adoptada en la dispositiva de la resolución, o esta se infiere del tratamiento que se hace a otros aspectos de la pretensión que están conectados, pero que hace falta esa explicación de por qué el juzgador ha formado en su intelecto ese razonamiento. Eso es necesario. ¿Para qué? Para que se pueda entender la decisión que se ha adoptado. Si no se hace, lo hace inválido. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Si no tenemos preguntas, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Les agradezco la atención prestada y les recuerdo el laboratorio, ¿verdad? Por ahí les subí un modelo de un recurso de casación que les pueda servir en algún momento para construir
un recurso concretamente. Yo tengo una pregunta referente al Dígame. laboratorio. Dígame. Fíjese Quiero ver, Walter. sí, Walter Alcides. No Sí, logro dígame, comprender Walter. lo que quiere en la pregunta número 5, donde dice de que mencione un caso concreto en el que pudiera recomendar a un cliente que interponga este mismo recurso. Entonces mi pregunta es, ¿quiere que le hagamos el caso, un ejemplo, y que le pongamos No, los no, pasos? Ajá, dígame. un hecho. Ustedes lo que van a hacer es un hecho, no un procedimiento. Imagínense que ustedes ubíquense que ustedes tienen una oficina, ¿verdad? Y que a su oficina se presenta una persona a plantearles un caso parecido al que está en la sentencia, ¿verdad? Obviamente que no tiene que ser igual, pero un caso semejante, y que Sí, ustedes sí. le recomiendan, ustedes pueden decirle, mire, yo le recomiendo que vamos a interponer un recurso de casación de esa sentencia por tal cosa, nada más, así como de manera escueta, pero y digamos que esa es una de las preguntas que vale más, porque es lo que ustedes piensan, ¿verdad? Es como ustedes pueden llevar a la práctica lo que hemos estado hablando, o lo que dice en ese caso el recurso ese, ¿no? Ok, No sé si le gracias, queda Joel, claro le agradezco. ahí. Sí, sí, hoy sí le comprendo más. Gracias, Joel, le agradezco. Vaya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Todo está bien, licenciado. Muchas gracias. Oye. Vaya, entonces agradezco y pasen buenas noches. Feliz noche, Buenas noches, licenciada. que descanse. Buenas noches, Gracias.